Marta Tagle Martínez para presentar un proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de publicidad oficial. En uso de la voz, la senadora Tagle Martínez. Gracias, presidente. México es el segundo país en paz más peligroso del mundo para los reporteros. Lo antecede Siria. En México imperan los carteles del narcotráfico, los periodistas que abordan temas como el crimen organizado o la corrupción de los políticos sufren casi de manera sistemática amenazas, agresiones y pueden ser ejecutados a sangre fría. El objetivo común de sus detractores es hacerlos callar. Lo anterior forma parte del documento intitulado Balance de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo en 2017, realizado por Reporteros Sin Fronteras, una organización independiente que cuenta con estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, el Consejo de Europa y la Organización Internacional de Francofonía. Desde su fundación en el año de 1985, se convirtió en una organización líder en el mundo en la defensa y promoción de la libertad de información, la cual considera es la base de toda democracia. Sin embargo, cerca de la mitad de la población mundial aún no tiene acceso a una información libre. En México, las cifras de periodistas que se han asesinado son: del 2000 al 2006, 22 periodistas asesinados. Del 2006 al 2012, 48 periodistas asesinados. En lo que va del sexenio, 40 periodistas. Es por ello que para ejercer en México el periodismo es una situación de latente mordaza y medio abyecto, que tiene como un denominador agresiones y amenazas, que en algunos casos cuestan la vida. Es en el periodismo donde la información se vincula con quien paga o mata por ellas. La información se vuelve un tesoro que hay que buscar y que es más accesible para aquellos con mayor capacidad económica. Así, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran sesgados en un contexto marcado por la corrupción y la impunidad. Existen distintas formas de afectar ilegalmente la libertad de expresión, que van desde la supresión radical mediante actos de censura hasta mecanismos menos evidentes, más sutiles y sofisticados. El artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos refiere específicamente a estos mecanismos indirectos que tienden a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Dicho artículo establece: no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y de opiniones. La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece en su principio número 5 que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación, oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Tal como se cita en el informe 2016 de artículo 19, las libertades en resistencia, la información es el bien más valioso y básico para la libertad de expresión. Sin embargo, la información que por décadas ha censurado a periodistas y medios de comunicación es el referente a la publicidad oficial, de manera indirecta o sutil, mediante la distribución arbitraria y discriminatoria de los recursos públicos dirigidos para tal fin.
En ese sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su informe anual 2003 dedicó un capítulo especial a estudiar el fenómeno y concluyó que la obstrucción indirecta a través de la publicidad estatal actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión. Según indicó en ese momento la Relatoría Especial, este tema merece especial atención en las Américas, donde la concentración de los medios de comunicación ha fomentado históricamente el abuso de poder por parte de los gobernantes en la canalización de dinero destinado a la publicidad. Evidentemente, ha sido una relación perversa en la que información está supeditada al dinero, que entra y sale de los bolsillos de los medios de comunicación. Artículo 19 ha sido enfático en advertir sobre los montos millonarios ejercidos de manera arbitraria e indiscriminada para promover figuras públicas y generar una forma de censura sutil e indirecta, donde la famosa frase de López Portillo, "no te pego para que me pegues", sigue vigente en nuestros días. Han documentado cómo el sistema económico se ha convertido en el mecanismo perfecto para limitar los flujos de información independiente y plural. Es por ello que han alzado la voz y visibilizado la falta de legislación que limita al gobierno federal a entregar cantidades masivas o fijar contenidos de la comunicación desde el gobierno para la sociedad, considerando que nunca ha habido suficiente voluntad política para que se convierta en un tema de la agenda pública y a pesar de un buen número de iniciativas no se ha discutido y mucho menos aprobado. Es importante recordar que al inicio del sexenio, Enrique Peña Nieto prometió regular el uso arbitrario e indiscriminado de la publicidad oficial. La promesa se trasladó al compromiso número 95 del Pacto por México, sin que se lograra su cumplimiento, y 4 años después quedó en el olvido. No obstante, el gasto se sigue acumulando y hasta diciembre de 2016 el gobierno federal reportó un ejercicio preliminar de más de 9,026 millones de pesos y un gasto acumulado de 34,109 millones de pesos en 4 años del gobierno. Las cifras evidencian el uso indiscriminado de los recursos públicos, la discrecionalidad y opacidad en la asignación y el ejercicio del mismo. Es menester de toda democracia dar certeza de la administración de los recursos públicos. Respecto a ello, Norberto Bobbio, en su obra El futuro de la democracia, hace la siguiente interrogante: ¿no hay nada secreto en el gobierno democrático? Todas las actividades de los gobernantes deben ser reconocidas por el pueblo soberano, excepto alguna medida de seguridad pública que se le debe hacer de su conocimiento en cuanto el peligro haya pasado. Este fragmento pone, por ejemplo, por qué enuncia en pocos renglones en uno de los principios fundamentales del Estado constitucional que la publicidad es la regla, el secreto debe ser la excepción. En cuanto al papel del legislativo, cita lo siguiente: la representación puede tener lugar solamente en la esfera de la publicidad. No hay ninguna representación que se desarrolle en secreto o a 4 ojos. Un parlamento tiene un carácter representativo únicamente cuando se cree que su actividad es pública. Reuniones secretas, acuerdos y decisiones secretas del comité que se requiera pueden ser muy significativos e importantes, pero jamás podrían tener un carácter representativo. La vacuidad en materia de publicidad oficial, aunado a la opacidad y discrecionalidad concomitantes, ha permitido el uso y abuso de los recursos públicos, donde el dinero tiene la facilidad de silenciar las voces críticas y magnificar las líneas editoriales complacientes al poder. Así, la falta de regulación de publicidad oficial escinde una espada de doble filo, que por un lado coarta el derecho de la libertad de expresión y por otro lado el derecho de todos los ciudadanos a estar informados, mermando la actividad periodística y el acceso de las audiencias a la información plural y diversa con veracidad. Es menester
comentar que la publicidad oficial ha tenido un camino anacrónico con los siguientes antecedentes. Desde 2007, en la reforma constitucional publicada en noviembre, que adicionó 3 párrafos al artículo 134. En 2014, la reforma político-electoral estableció en el tercero transitorio la obligación nuevamente del Congreso de la Unión de legislar sobre la materia. Ante el incumplimiento del Congreso de la Unión, la organización no gubernamental Artículo 19 promovió un amparo en contra de la omisión del Congreso posterior a un proceso en el cual un juez de distrito sobreseyó el juicio por considerar que se trataba de una controversia en materia electoral. La Suprema Corte reconoció que el Poder Legislativo ha incumplido con dicha obligación y, en consecuencia, ha incurrido en una omisión legislativa debido a que la Constitución ordena al Congreso de la Unión expedir una ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 constitucional. Y así, el 15 de noviembre de 2017, a propuesta de la ponencia del ministro Arturo Saldívar, la primera sala de la Corte de Justicia resolvió un amparo de revisión en el que nos ordena al Congreso de la Unión a expedir una ley en la que se regule el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril, es decir, tenemos mes y medio. Así pues, necesitamos considerar en la legislación que debemos ya estar discutiendo las bases mínimas que han establecido las organizaciones para la publicidad oficial, que se recoge en principios sobre la regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión, emitidos por la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de evitar su uso como mecanismo de censura indirecta, el cual es una de las formas prohibidas por el artículo 13.3 de la Convención Interamericana. Estas bases mínimas son: la ley de publicidad oficial no debe desaparecer, debe ser una ley general y completa. Se deben definir criterios de asignación basados en la idoneidad. Debe haber máxima publicidad, transparencia y regulación en la mediación de la audiencia, circulación, visitas y rating, contenidos de utilidad pública y libertades de promoción personalizada. La publicidad oficial debe ser simple e identificable. Se debe fomentar la pluralidad y la diversidad. Debe haber mecanismos de control y un uso racional de los recursos públicos. Y en ese sentido es que el día de hoy presento esta iniciativa de ley que busca precisamente regular la publicidad oficial. Y dado que el día de hoy ha sido publicado un acuerdo por parte de las juntas de coordinación política de ambas cámaras, en las que se ha decidido que la Cámara de Origen para la discusión de esta iniciativa a fin de dar cumplimiento al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea la Cámara de Diputados, quiero solicitarle al presidente que esta iniciativa sea turnada a ese lugar y que además sea considerada en el proyecto de dictamen que ya circula por parte de la Comisión de Gobernación y en la cual también recientemente se incorporó una nueva iniciativa el pasado 13 de marzo en la colegisladora. Y espero sinceramente que en este mes y medio que resta del periodo ordinario no solamente nos demos a la tarea de aprobar la ley reglamentaria en materia de publicidad oficial, sino que realmente discutamos esto que es un tema fundamental para la democracia, que es garantizar la libertad de expresión y la libertad de información de todos y cada uno de los ciudadanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Tagle Martínez. Sonido en el escaño del senador Víctor Hermosillo. Para suscribirla, don Víctor. Así es. En el mismo sentido, la senadora Silvia Martínez quiere hacer uso de la voz. Por favor, sonido en el escaño de la senadora Silvia Martínez. Quisiera pedirle a la senadora Marta Tagle que me permita suscribir su iniciativa. Me parece que esta iniciativa abona a la discusión y debate que estamos teniendo sobre el tema de propaganda gubernamental. Y creo que las posiciones que se observan en esta iniciativa arrojan una defensa de los derechos humanos y sobre todo hablar de la equidad en la contienda. Por eso creo que es importante que también esta iniciativa se sume a la discusión que actualmente se está dando
el tema y que sea una nueva aportación para que el Senado de la República saquemos una ley que cumpla con las mejores condiciones para los ciudadanos, los actores políticos y los medios de comunicación. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Silvia Martínez. El senador López Brito, el senador Daniel Ávila en el mismo sentido, senador Alejandro Encinas, senador Zoé Robledo. ¿Quiere hacer uso de la voz? Sonido en el escaño del senador Zoé Robledo. Muchas gracias, senador presidente. Felicitando a la senadora Tagle por la presentación de esta iniciativa y para comentar, porque efectivamente es un tema del cual tenemos un reloj que va marcando las horas, los minutos, hasta ese plazo del 30 de abril, para que el legislativo no cometa un desacato a una orden judicial. En ese sentido, me gustaría precisar dos temas. Primero, las mesas directivas de las comisiones a donde están turnadas una serie de iniciativas, la Comisión de Gobernación, la Comisión de Estudios Legislativos y la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, estamos publicando un acuerdo de una ruta para la dictaminación. En ese acuerdo está incorporada un proceso que idealmente empezaría el día martes, de audiencias públicas con todos los interesados, especialistas, organizaciones, académicos, que tienen una opinión y nos lo han hecho saber sobre este tema en particular. De la misma forma ya lo hicimos con las dos organizaciones promotoras del amparo, en su momento también en esas comisiones unidas. No tengo el conocimiento de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política de ambas cámaras en el sentido de que la Cámara de Origen vaya a ser la colegisladora. Si es así, ojalá se pueda publicar a la brevedad. Entiendo que había un acuerdo para el trabajo en conferencias y ese trabajo en conferencias tendrá su siguiente etapa, su siguiente puerto en las audiencias públicas a celebrarse el día martes. En ese sentido, senadora, lo que está a nuestro alcance, y creo que es importante, y lo platicaremos con los presidentes y las mesas directivas de las otras comisiones, es que esta iniciativa se incorpore al trabajo de análisis para la dictaminación. Yo no conozco un proyecto de dictamen, hay un proyecto de una iniciativa del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde y del Partido Nueva Alianza que se suma a las otras iniciativas. No lo entendería yo, no sé si estoy hablando del mismo documento, como un proyecto de dictamen. En ese sentido, creo que será importante que esta iniciativa, junto con las demás, sea el elemento a discusión del proceso de audiencias públicas, donde estamos pidiendo que se abra a todo aquel que tenga interés, desde la academia, reitero, organizaciones e incluso particulares y especialistas sobre ese asunto. Hoy está publicado ya en la Gaceta el documento de trabajo, entonces era algo que me parece pertinente para que esta iniciativa nueva enriquezca ese trabajo legislativo que ya se ha empezado a hacer. Gracias, presidente. Felicidades.